En esta nueva edición de su espacio Salud Global, tenemos el honor de hacernos acompañar de dos grandes profesionales. Uno de estos es el joven Juan Manuel Pérez, quien es el presidente de la Fundación Un Amigo Como Tú, y también la doctora María de Jesús Benzo, quien es coordinadora de la unidad de oncohermatología de la Plaza de la Salud. Un honor tenerlos aquí a cada uno de ustedes. Gracias. Juan Manuel, yo quiero que se sepa cuál fue esa motivación que te llevó a crear la Fundación Un Amigo Como Tú. Bien, Triana, realmente nosotros empezamos este trabajo en la Fundación Un Amigo Como Tú a raíz de mi caso. Yo soy un paciente sobreviviente de linfoma. En un momento determinado recibí un trasplante autólogo de médula, el cual me dio la posibilidad de seguir estando aquí entre ustedes. Y en segundo lugar, fui, vamos a decir, diagnosticado para un segundo trasplante halogénico, el cual se había especificado que tenía que ser con un donante compatible entre mis hermanos, pero cuando se hizo la prueba de compatibilidad entre ellos, resultó que ellos son 100% compatibles entre ellos dos, pero conmigo no. Entonces, inmediatamente comenzamos a buscar un donante compatible, el cual hasta la fecha no encontramos. Y gracias a Dios, mi salud está muy bien y no necesito este trasplante, pero en el trayecto empecé a ver la situación de muchas familias, de muchos pacientes, sobre todo infantiles, que simplemente morían por no tener un donante compatible. Y la verdad es que en nuestro país no tenemos un registro nacional de donantes de médula, y es por eso que nosotros iniciamos la Fundación Un Amigo Como Tú, para salvar las vidas de los pacientes con leucemia y toda enfermedad que se trate con trasplante de médula, creando el primer registro nacional de donantes. Es decir, que motivado por tu caso, te viste en la necesidad de poder subsanar un vacío que Correcto. viste en la República Dominicana y crear una fundación que pudiera apalar esa situación. ¿Cuáles son los objetivos de la fundación? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? Nosotros buscamos dar apoyo logístico, de información, también económico, a todos estos pacientes que sufren estas enfermedades, ya que actualmente existe un vacío en cuanto a información, a cuáles médicos deben acudir, a cuáles centros para obtener un buen diagnóstico. Y también vamos a incentivar en el país la cultura de donar sangre, donar médula ósea, que es un gesto que salva muchas vidas y que realmente es muy fácil y que nosotros no lo hacemos prácticamente porque no hay información. Entonces nosotros estamos brindando esta educación a la ciudadanía y también colaborar para que este registro sea algo público, sea algo accesible para todos los pacientes, no importa su condición social, no importa vamos a decir, su estatus, que sea algo público y accesible para todos. Así es. Doctora Benzo, usted como especialista en el área de oncohematología, ¿cómo usted cree que podría incidir esos trasplantes de médula ósea en enfermedades como la leucemia y otro tipo de enfermedades muy parecidas a esta? Realmente, si hay un área que se ha beneficiado en los últimos 20 años de lo que es el conocimiento y lo que ha sido inversión económica en el mundo entero, es la oncohematología. Yo realmente, si me pongo a revisar las cátedras que yo le daba a los estudiantes cuando yo llegué de Francia hace 15 años, hay muchas cosas que han cambiado. Y los tratamientos, por ejemplo, que antes eran curativos para esas enfermedades, hoy son otros. Y las indicaciones, por ejemplo, o las enfermedades que en aquella época eran las más temidas, era la que uno menos quería encontrarse o menos diagnosticar, hoy por hoy son una de las mejores, les va mejor, que tiene mejor pronóstico, porque realmente se ha invertido mucho en esta área. Pero pese a toda esa gran inversión de nuevos medicamentos que se están probando, nuevas drogas, sigue habiendo un gran número de enfermedades que no se pueden curar ni con cirugía, ni con quimioterapia convencional. Y cuando digo quimioterapia convencional me estoy refiriendo a ese gran número de medicamentos que se utiliza para eliminar el cáncer, la cirugía, la radioterapia. Hay un gran número de esos tumores que no se van a poder curar con ese tipo de tratamientos. Entonces se necesita un tratamiento más intensivo, un tratamiento más fuerte. Y es ahí donde viene el trasplante autólogo, como fue el caso de Juan Manuel, que recibió
en el cual es... Cuando usted dice autólogo, es bueno que nos expliquemos de qué se trata. Autólogo es que el donante y el receptor es la misma persona, o sea, él se utilizó su misma médula ósea. Y uno dirá, ¿pero por qué se utilizó su misma médula ósea? Entonces no es trasplante, sí. Hay trasplantes autólogos de piel. Hay personas que tienen una gran quemadura en un área y se toma la piel de esa área para cubrir esa otra área quemada. Porque trasplante, en sentido amplio, por definición, es la transferencia de un órgano de un individuo a otro o en un mismo individuo para restablecer la función que se ha perdido por un accidente o por una enfermedad. Entonces, en la médula ósea, en el caso de Juan Manuel, él se tomó su médula ósea, se congeló y se guardó. Él recibió una dosis muy alta de quimioterapia porque su tumor era muy agresivo. Y luego él fue reinfundido, luego de recibir esa quimioterapia, con esas células que teníamos congeladas y guardadas para el momento en que pudiera él utilizarlas para restablecer la función de su médula ósea. Es decir, que esos nuevos trasplantes son una nueva herramienta de curación de enfermedades que con otros tipos de técnicas no podrían ser curables. Exactamente. Potablemente. Bueno, también que digamos que la relación que tenemos aquí también es un poco más familiarizada ya por el hecho de que la doctora Benzo ha sido la doctora de Juan Manuel. Es decir, que tanto a nivel profesional como bueno, más familiarizados, más relacionados. Claro. Doctora, yo también quiero que usted nos hable un poco sobre qué se trata en esos tipos de procedimientos en los cuales incluyen el trasplante de células madres en el cuerpo de los seres humanos. Uno siempre tiene la idea, yo sé que con los trasplantes pasa que la gente piensa que es una cirugía. Y si sabemos que la médula ósea es donde están las células madre. Y células madre, el nombre lo dice, madre es que da nacimiento a todas las células de la sangre. O sea, la médula ósea es eso que se encuentra dentro de los huesos, ese tejido esponjoso, como la gente le llama el tuétano. Eso es la médula ósea. Entonces, ¿cómo uno opera? No se opera, se obtiene, se saca. Entonces hay diferentes formas de sacar esas células madres que están ahora tan populares. Esas células madres viven en la médula ósea, ese es su sitio donde ellas residen. Pero ellas salen de vez en cuando y se pasean por la sangre periférica. La sangre periférica es la que tenemos, o sea, nuestra sangre. Y tenemos capacidad con medicamentos de hacer que esas células aumenten mucho en número, o sea, de que sean mucha cantidad en la sangre periférica. Que usted induce a que se multipliquen. A que se multipliquen con medicamentos que tenemos para eso. Entonces esos medicamentos se dan varios días antes y en la Plaza de la Salud tenemos un sistema donde el paciente se coloca, se conecta a esa máquina y esa máquina va a tener la capacidad de extraer esas células madres. Cuando se lleva el tratamiento a cabo, ¿cuál es el procedimiento de un trasplante con células madres? Bueno, por ejemplo, ¿qué hacemos? El paciente necesita trasplante. Ese paciente, hay dos tipos, autólogos, el paciente va a ser tratado con su propia médula ósea, que tiene sus indicaciones precisas, y el halogénico. El halogénico es donde hay un donante, que es lo que Juan Manuel está tratando de promover, que generalmente es un donante familiar, un hermano. Pero hay veces, como es el caso de él, que son compatibles ellos entre sí, pero no con el que la necesita. Entonces se tiene que salir a buscar en bancos que se han sido motivados, casi todos los bancos. El primer banco que se creó fue precisamente por una joven que tuvo una leucemia, necesitaba ser trasplantada en Estados Unidos y no tenía un donante. Entonces sus padres se movieron y a partir de ahí fue que se creó en Estados Unidos el primer banco de médula ósea, porque hay personas que la necesitan, la médula, y no la tienen. Entonces hay que tipificar personas que voluntariamente acceden a donar esa médula ósea para poder ser utilizada. ¿Esas son las clasificaciones que se tienen de tipo de trasplantes o también se tienen otros tipos de clasificaciones? Está el trasplante autólogo, está el trasplante halogénico. Ahora, en el halogénico hay diversas formas de obtener esas células madre. Se pueden obtener por sangre periférica, que es lo que te digo, que es conectado a una máquina, y esa máquina de la sangre periférica, o sea, el paciente no se hospitaliza, el paciente no tiene que ser llevado a un quirófano para extraer la médula ósea, el paciente es un paciente que está en ambulatorio, y esa es una forma. Otra forma de obtener la médula ósea es en quirófano. El donante o el mismo paciente se anestesia y se obtiene la médula ósea por aspiración de la misma médula ósea en las fosas ilíacas posteriores y anteriores, que es donde en la persona adulta se encuentra la médula ósea más rica. Y otra forma también es con células del cordón umbilical. O sea, existen muchas formas de obtener células madre. Esa es una nueva iniciativa que se haya desarrollado en estos últimos años, si no me equivoco. Bueno, es más tardía que la médula ósea, pero ya tiene muchos años y son muchos los trasplantes de médula ósea.
que han podido ser realizados gracias a células del cordón. Es decir, que cuando nace nuestro bebé, nosotros guardamos una parte del cordón umbilical. Se guardan esas células del cordón umbilical con la intención de a futuro. De que si en un momento dado se necesitase, bueno, pues esas células están ahí conservadas porque gracias a Dios, o sea, existen técnicas donde esas células pueden ser criopreservadas durante años sin ningún tipo de problema, ni que esas células pierdan su función. Por ejemplo, en la Plaza de la Salud, la técnica de criocongelación de células está montada perfectamente y hemos hecho algunos trasplantes con... Eso le iba a preguntar, sí. ¿Ya se tienen casos de ese tipo de trasplante aquí en la República Dominicana? No con cordón, pero sí células congeladas, o sea, no hemos hecho cordón. En la Plaza de la Salud hemos hecho 25 trasplantes halogénicos, y halogénicos, como les decía al principio, es cuando hay un donante, que generalmente es un hermano, en el caso nuestro, siempre lo hemos hecho con donante familiar. El paciente que necesita un trasplante y no tiene un donante familiar, ese paciente es referido a través del internet, se colocan sus datos para ver si consigue un donante HLA compatible, y hemos tenido muchos casos, ¿verdad?, que han ido a Estados Unidos porque aquí no hay donante y se ha encontrado uno en Estados Unidos. Juan Manuel, ¿qué realizan ustedes como fundación, la Fundación Un Amigo Como Tú, para poder ayudar a estos tipos de pacientes? Bueno, a este tipo de pacientes nosotros lo ayudamos con la labor informacional. Fíjate que muchas veces pacientes que viven en lugares muy lejanos de Santo Domingo, a veces no tienen el diagnóstico adecuado y mucho tiempo se pierde, lamentablemente. Entonces nosotros, a través de las vías de comunicación que tienen los pacientes para comunicarse con nosotros, como está nuestra página de internet y nuestros teléfonos, referimos inmediatamente al equipo médico de la Plaza de la Salud para que ellos evalúen si este paciente puede ser un posible candidato a trasplante. Otra ayuda importantísima es la de la captación de recursos. Fíjate que ahora mismo tenemos un problema, y es que el trasplante de médula ósea no está incluido en el catálogo de procedimientos catastróficos de la seguridad social. Entonces, muchos pacientes, por no decir la mayoría o todos, tienen esta desventaja, que el procedimiento, a pesar de que es muy asequible en nuestro país comparado con otros, sigue siendo muy costoso. Entonces, ¿qué recurrimos nosotros? A tocar puertas de instituciones públicas, privadas, personalidades, haciendo esta labor por los pacientes que muchas veces por el shock de la enfermedad no tienen la posibilidad de salir ellos por su propia cuenta a tocar las puertas de estas instituciones. Si yo, Triana Ibar, padezco una enfermedad que requiera este tipo de trasplante, Fundación Amigo Como Tú, ¿qué mecanismo tiene para conseguirme a mí? ¿O soy yo que tengo que llegar a la Fundación Amigo Como Nosotros Tú? estamos presentes en la Plaza de la Salud, o sea, ese es un punto de partida, pero también accesando en internet a nuestra página web, en unamigocomotu.org, ahí tenemos nosotros muchísimas informaciones realmente para que el paciente sepa a dónde acudir, qué es el trasplante de médula ósea, cuáles enfermedades se tratan con este tipo de procedimientos, y ya ahí el paciente entonces encuentra un alivio, porque realmente cuando a ti te dicen, tú tienes un linfoma, tú tienes una leucemia, lo primero que te llega es la imagen de la muerte, oye, me voy a morir, y no es así. Yo soy un caso de que no es así. Este equipo médico, liderado por la doctora Benzo, me dio la oportunidad a mí de vivir, y muchas veces uno hasta en otros centros hospitalarios te dicen que no es posible, y sí es posible, y se hace en nuestro país. No hay necesidad de pensar en los Estados Unidos como una meta de uno lograr esto, sino que aquí mismo nosotros podemos atender estos tipos de casos, podemos recibir este tratamiento de calidad. Así es. Nosotros vamos ahora a una pequeña pausa comercial, y cuando retornemos seguimos en compañía de la doctora Benzo y Juan Manuel.